Dicen que si ves un gato mirándote fijamente en la oscuridad, no estás viendo a un gato, estás viendo a Bastet, y si parpadeas primero, quizás ya sea demasiado tarde. En la ribera del Nilo, cuando el sol se oculta y el viento sopla como susurros de tumbas antiguas, los gatos comienzan a moverse. Silenciosos, elegantes, imposibles de atrapar. Los egipcios no los adoraban porque sí, los respetaban, por miedo. Una figura se desliza por los tejados de una ciudad olvidada. Sus ojos brillan con luz propia. Nadie la escucha, nadie la ve, pero todos sienten que hay algo divino y felino. Ese algo tiene un nombre: Bastet. No era la más fuerte de las diosas, ni la más temida, pero sin duda, era la más peligrosa. En el Bajo Egipto, donde el Nilo se divide en 1000 brazos como los dedos de un dios moribundo, se alzaba una ciudad que no era la más grande ni la más rica, pero era sagrada, Bubastis. Allí, cada año, se celebraba un festival en honor a Bastet, que reunía a miles de personas. Las mujeres se soltaban el cabello, bailaban, cantaban y navegaban por el río en barcas decoradas con flores. Era el único día donde el orden social se disolvía, y todos, ricos y pobres, rendían culto a la alegría, el vino y los gatos. Bastet era la diosa del hogar, del perfume, de la música, pero eso era solo la mitad de la historia. Hubo un tiempo en que el dios Ra, furioso con la humanidad, desató sobre el mundo a Sekhmet, la diosa leona de la guerra. Sekhmet arrasó aldeas, destruyó ciudades y se alimentó de sangre como una bestia sedienta. Pero al ver la masacre, Ra se arrepintió. Y en un intento por detener su furia, embriagó a Sekhmet con vino teñido de rojo, haciéndola creer que era sangre. Sekhmet bebió, cayó dormida. Y cuando despertó, ya no era Sekhmet. Había cambiado. Su forma era más suave, sus ojos, igual de intensos, pero ahora llenos de misterio. Donde antes rugía como una leona, ahora se deslizaba como una sombra. Así nació Bastet, la versión contenida del caos. La furia, domesticada. El cambio no fue inmediato. Cuando Sekhmet despertó bajo el sol naciente, la sangre aún le manchaba los labios, pero algo en su interior había cambiado. Ya no sentía el rugido. Sentía el silencio. Ra la observaba desde lo alto del cielo con desconfianza. ¿La había calmado de verdad? ¿O simplemente la había contenido? Para asegurarse, le dio un nuevo nombre, Bastet, y la envió lejos, a la ciudad de Bubastis, donde el pueblo la trataría no como un arma de guerra, sino como una madre, una guardiana, una diosa del hogar. Pero el fuego no desaparece solo porque lo encierres en una lámpara. Los sacerdotes de Bubastis fueron los primeros en entender la dualidad de Bastet. De día, ella era la diosa del perfume, del amor, de los partos y de la protección femenina. Pero de noche, nadie invocaba su nombre después del atardecer. Dicen que los gatos que deambulaban por las calles no eran simples animales, eran sus ojos, y si uno se acercaba a ti mientras dormías, era para asegurarse de que tu alma no se desviara. En sus templos, las sacerdotisas le ofrecían espejos, incienso y leche, pero también cuchillos curvos, grabados con hechizos para proteger y castigar. En una tablilla casi borrada, encontrada en las ruinas de Bubastis, se narra un ritual prohibido. Si invocas a Bastet con odio en el corazón, te responderá como Sekhmet. Si la llamas con respeto, te protegerá hasta la muerte, pero si la llamas sin saber lo que haces, no sabrás si fue un gato
o la diosa misma quien te arañó el alma. Bastet comenzó a aparecer en amuletos que colgaban del cuello de madres soldados mercaderes. Pero también fue grabada en sellos usados por magos que practicaban magia negra. La gente decía: Bastet te ama. Pero no olvides que alguna vez fue Sekhmet. Y si la haces enojar, no volverás a ver la luz. Una leyenda cuenta que un ladrón entró una noche al templo de Bastet. Buscaba oro. Encontró silencio. Rió, creyendo que la diosa de los gatos no era más que un símbolo blando, una diosa domesticada. Cargó una estatua de oro y la metió en su saco. Y entonces escuchó un maullido. No era uno. Eran muchos, docenas, cientos. Gatos en los techos, gatos en las sombras, gatos que no parpadeaban. El ladrón corrió, pero fue encontrado al amanecer, con los ojos abiertos de par en par y sin una sola herida visible. Solo marcas de garras, en el alma. Mientras otros dioses se mantenían en el cielo o en los templos, Bastet caminaba entre la gente. No lo hacía con truenos ni con columnas de luz. Lo hacía en forma de mujer joven, vestida con lino oscuro, ojos verdes como el delta del Nilo y un amuleto de gato colgando de su cuello. Nadie sabía su nombre, nadie se atrevía a preguntar. Pero cuando pasaba por el mercado, los gatos la seguían. Cuando se detenía frente a un enfermo, éste mejoraba. Cuando tocaba la frente de una mujer embarazada, su hijo nacía sin dolor. Cuando desaparecía, alguien que abusaba de su esposa, también desaparecía. En una aldea al borde del desierto, una mujer fue acusada injustamente de brujería. Iban a apedrearla. Ya le habían arrancado el velo. Ya la habían atado a un poste, hasta que una figura con ojos de fuego se interpuso. ¿Quién la acusa? Los hombres se miraron entre sí. Uno habló. Dicen que su gato la obedece, que cura con las manos. Eso es cosa del caos. La mujer miró al suelo. Un gato se sentó a su lado. Entonces, acúsenme a mí también. Y cuando los aldeanos intentaron avanzar, los gatos atacaron. Saltaron desde los tejados, salieron de las sombras. No para matar, no para rasgar, para enseñarles el miedo. Desde entonces, en esa aldea, nadie volvió a tocar a una mujer con un gato. En los registros del templo de Edfu, hay un papiro quemado en su mitad. Lo que sobrevive dice: y ella vino entre nosotros. No como Sekhmet, que ruge, sino como Bastet, que observa. Pero sus ojos contienen las mismas llamas. Se hablaba de un tiempo donde los sacerdotes de Ra intentaron borrar el culto a Bastet para evitar que su lado oscuro renaciera. Quemaron estatuas, prohibieron sus amuletos, dijeron que ya no era necesaria. Esa noche, el templo ardió, y los únicos supervivientes fueron los gatos. En las casas humildes de Egipto, los niños crecían con un consejo: si escuchas pasos en la arena por la noche y no ves a nadie, no corras, no grites y nunca, nunca mires a los ojos de un gato sin pedir permiso primero. Eso decía la anciana que vivía junto al templo. No como una advertencia, sino como una verdad sagrada. Porque si lo haces, continuaba, verás algo más allá del mundo, algo antiguo, algo que no olvida. Los ojos de un gato no reflejan solo la luz, sino las memorias de los dioses. Si te quedas mirando demasiado, podrías recordar vidas que no son tuyas, o escuchar un nombre que nadie te enseñó, pero que de pronto reconoces como propio. Y si el gato parpadea primero, estás a salvo, pero si no lo hace, reza para que Bastet te esté observando. Había una noche, una sola,
en todo el calendario egipcio que no se celebraba con música ni incienso. Los templos cerraban, los gatos desaparecían, y las madres encerraban a sus hijos temprano. Esa noche era conocida como la Noche de los 1000 ojos. No aparece en ningún papiro oficial, no la registraban los escribas del faraón, pero todos sabían cuándo estaba por llegar, porque los gatos dejaban de parpadear, porque el cielo no tenía estrellas, solo ojos. El príncipe Meru era joven, apuesto y ambicioso. Hijo de una noble casa del Alto Egipto, había llegado a la ciudad protegida por Bastet, con promesas de alianza y ofrendas. Traía caravanas llenas de incienso, vino y oro. Pero tras su sonrisa se escondía un deseo más oscuro. Quería el poder de Bastet para sí mismo. Se dice que esa noche, cuando regresó a su palacio, encontró a su gato favorito, un hermoso animal blanco llamado Nefra, mirándolo fijamente. Meru sonrió. ¿Tú también me juzgas? Y con desprecio, lo apartó con el pie. A la medianoche, el viento cambió. Las antorchas se apagaron sin motivo. Los guardias desaparecieron, y en los pasillos del palacio se oyeron maullidos, miles, pero no se veía a ninguno. Al amanecer, Meru fue hallado en su trono, sin heridas, sin sangre, solo, con los ojos arañados, y sobre su regazo, Nefra, observando. En muchos pueblos, se decía que si un gato se sentaba frente a tu puerta al anochecer, significaba que Bastet había escuchado tu plegaria. Pero si eran dos gatos, y no se movían durante toda la noche, no era una bendición, era una advertencia. Un escriba escribió en su diario: Hoy 2 gatos me miraron desde el muro. Pensé que era una coincidencia, hasta que leí mi propio nombre en un papiro que no había escrito. Los egipcios siempre entendieron el valor del equilibrio, por eso adoraban tanto a Bastet, porque sabían que ella sostenía el caos en sus manos, con dulzura. Pero cuando ese equilibrio se rompía, cuando alguien cruzaba una línea que no debía cruzar, el velo caía. Y la que se mostraba ya no era la diosa gata. Era lo que vino antes. Era Sekhmet contenida, con forma más delicada, pero con una furia aún más precisa. Durante siglos, Bastet fue adorada, temida y respetada, pero también subestimada. Los grandes dioses, Ra, Tot, Osiris, incluso Isis, veían en ella una presencia menor, una diosa doméstica, una guardiana de cosas simples, el hogar, las mujeres, los perfumes, los gatos, pero en secreto, ella observaba todo. Tot, el dios del conocimiento, mantenía una sala sellada en el templo de Hermópolis. Allí registraba los pensamientos que ni los dioses se atrevían a pronunciar. En una tablilla oculta, escribió: La que fue leona, ahora duerme. Pero su sueño es como el de un volcán, silencioso en la superficie, incandescente en el fondo. Ella ve más de lo que dice, y si algún día calla, el mundo debería temer. Una vez, en una asamblea divina, Bastet fue llamada a comparecer. Se decía que uno de sus templos ocultaba manuscritos que no debían existir, hechizos capaces de matar con el pensamiento, invocaciones para hablar con los muertos, y oraciones para anular la protección de Ra. Los dioses se reunieron. Ra, brillante y distante. Isis, compasiva pero tensa. Tot, silencioso. Anubis, presente pero en las sombras. Y al centro, Bastet. No se inclinó. No se excusó. ¿Qué crimen he cometido? Tus gatos llevan secretos de los vivos a los muertos. Tus sacerdotisas susurran cosas que ni los escribas conocen. ¿A qué juegas, Bastet? Yo no juego. Yo cuido. Pero si los dioses no cuidan,
Alguien debe hacerlo. Entonces, Bastet extendió la mano. Y, bueno, los ojos de todos los presentes se nublaron. Vieron ciudades destruidas, gente llorando, hijos asesinados por tiranos, mujeres sin justicia, y gatos, en cada escena. No para atacar, no para huir, para mirar, y llevar el mensaje a Bastet. No soy la diosa del hogar por debilidad, lo soy por elección, porque si me libero, el hogar no volverá a existir. No la condenaron, tampoco la alabaron, solo la dejaron ir. Porque entendieron que Bastet era la única que no necesitaba trono, ni ejército, ni altares en cada ciudad. Ella tenía algo más poderoso, la mirada de todos. Y en el silencio, Bastet volvió a su forma de mujer, acarició a uno de sus gatos, y desapareció entre las sombras de Egipto. Miles de años han pasado desde que se alzaron las columnas de Bubastis. Las estatuas se han derrumbado, los papiros se han borrado, las voces de los faraones se han silenciado, pero los gatos siguen ahí, en callejones antiguos, en techos rotos, en cementerios donde nadie entra. Los griegos, al llegar a Egipto, se asombraron de la devoción a los gatos. Un historiador escribió: «Vi a un hombre llorar más por su gato muerto que por su hermano». Lo que no entendían es que los egipcios no lloraban por el gato, lloraban por la visita de Bastet que se iba. Hoy, en los barrios más viejos de El Cairo, hay quienes aún dejan leche en las ventanas. No por superstición, sino porque sus abuelas les dijeron: si cuidas al gato, Bastet te cuida a ti. Y hay quienes juran haber sentido una mirada invisible mientras caminaban solos por la noche. Una presencia silenciosa, protectora, pero peligrosa. Una sombra con forma de mujer. Y ojos que nunca parpadean. Bastet no desapareció, solo espera, porque el mundo siempre se tambalea entre orden y caos. Y cuando el equilibrio se rompe, cuando los poderosos abusan, cuando los inocentes no tienen voz, ella regresa, no con rugidos, sino con pasos suaves, como un susurro, como un gato, como la diosa que jamás se fue. Este fue el mito de Bastet, la guardiana silenciosa, la madre de los gatos, y el caos contenido. Si quieres conocer más diosas olvidadas, más leyendas ocultas, suscríbete.